Radio 11 presenta GDT Conecta, un espacio para descubrir tu talento. Gestión del talento. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otro miércoles a GDT Conecta. Bienvenida Lili, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos incursionando, como pueden ver, lo que es el Facebook Live un poquito más cercano. Ya estoy muchísimo más sana, muchas gracias por la preocupación. Afortunadamente ya estoy muchísimo mejor. El día de hoy vamos a tener un tema interesante y pues aquí al 100. Bienvenida Lili. Y bueno, tenemos un invitadazo, Carlos Alberto Pérez Camacho, que tengo el gusto de conocerlo desde hace algunos años. Y en esta ocasión, bueno, viene a compartir con nosotros el tema de cómo sé y cuándo sé que necesito más personal. Él tiene una gran trayectoria, voy a compartir más adelante su currículum, porque de verdad que es un honor que lo tengamos aquí en este espacio. Muchas gracias, Carlos, por compartir tu tiempo, por darte la oportunidad de compartir también los conocimientos que vas a entregar aquí al programa de los radioescuchas. Igualmente, muy contento de acompañarlos y con todo el ánimo. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando y para los que nos escuchan después de verlo en vivo, están nuestros podcasts a través de nuestra página gestiondetalento.mx. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Mi nombre es Diana Ramírez y bueno, vamos a empezar dándole la bienvenida a Carlos y me gustaría platicarles un poquito de lo que él tiene como estudios. Él me compartió su currículum y bueno, pues es bastante amplio, pero voy a mencionar lo más relevante para este espacio. No voy a decir tu edad, así que no, pero ni tampoco, bueno, ¿de dónde eres, Carlos? Soy originario del Distrito Federal, pero llevo casi 30 y tantos años aquí en Querétaro, entonces dice el dicho que uno es de donde se hace, no de donde nace, ¿no? Entonces soy queretano por adopción, digamos. Hijo queretano, toda la familia queretana. Muy bien, y bueno, él es abogado de profesión. Licenciado en Derecho con estudios de especialidad y maestría. Muy bien, y la universidad seguramente, si hay algún estudiante que por ahí te conoce, das clases en la universidad, cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional. Empezando por tu empresa que tienes y representas, platícanos un poquito para que la gente te conozca, cómo se llama tu empresa, qué hace, para qué está, un poquito de eso. Tu servidor tiene, con otros compañeros, tenemos un despacho jurídico que se llama Intelecto, se dedica básicamente a la parte de asesoría laboral en materia de contratos individuales, colectivos, sindical, y principalmente atendemos la parte preventiva, la parte que tiene que ver con la empresa, con el patrón. Llevamos temas de seguridad social, cuestiones burocráticas, pero principalmente nuestro perfil es un poco empresa. Okay. Llevamos trabajando con Intelecto más o menos como de 2008 a la fecha, y bueno, en el ámbito jurídico, desde que salí de la carrera en 2000, pero desde que empecé a estudiar empecé a colaborar con algunas firmas, entonces llevo empapado más o menos en el mundo jurídico como de 1995 a la fecha. Y se me hace bien raro cuando dices 1900, es como si fuera... El ciclo pasado, ¿no? Oye, y entonces tu despacho se dedica a todo el tema empresarial, especialmente para el tema laboral. Tema laboral, principalmente es tema laboral, lo que manejamos, y ahorita estamos incursionando en cuestiones de protección civil. Okay. Y cuestiones de inspección del trabajo, que son un área un poco más administrativa, no tanto como contenciosa de litigios, sino más en tema de preventivo y de auditorías y de inspecciones y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento por parte de las empresas de la normatividad laboral. Hablando de normatividad laboral, pues hay muchos cambios constantemente, ¿no? Y esta parte de empleadores y sobre todo también de gente que está interesado en aceptar un trabajo, de repente no sabe sus derechos y obligaciones, y eso vamos a hablar un poquito, porque el hecho de que hablemos de que queremos más gente, vamos a incursionar con nuevos proyectos, la empresa está creciendo, simplemente ya no me es suficiente el personal, implica muchos temas legales que a veces por desconocimiento cometemos graves errores, y seguramente tú has tenido grandes experiencias en esa parte. Sí, esa parte es la que nos permite el apoyar a la empresa o al cliente en aras de buscar un esquema que le permita estar dentro del marco legal y detectar también las áreas de oportunidad
en donde pueda mejorar su esquema laboral, ¿no? Y bueno, entrando un poquito en materia del tema de cuándo requieres personal, bueno, eso depende, va de la mano de la parte que ustedes desarrollan, es decir, del desarrollo organizacional que tiene la empresa para detectar si efectivamente la gente con la que contamos es personal suficiente o se requiere hacer adquirir nuevo talento, ¿no? De repente, hablando un poquito del tema de cómo sé que necesito, tiene mucho que ver con la productividad. Y cada empresa define ese concepto, ¿no? Cuando hablamos de productividad tiene que estar ligado a la eficiencia, es decir, que la persona que esté ahí te dé el rendimiento bajo los recursos que él dispone, ¿no? Y muchas veces ni siquiera sabemos, en México al menos, es un indicador que desconocemos. O sea, cuando yo te digo, oye, la productividad, pensamos solamente en la industria, ¿no? O sea, son sabemos que debemos de tener cierto volumen, ciertas piezas producidas, el scrap o materia que rechazada, etcétera, y pensamos que solamente son indicadores de la industria. Y sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a las pymes o a empresas diferentes, desconocemos el tema de la productividad y de primera instancia la gente dice, ¿sabes qué? Ya no me es suficiente el personal, o sea, a nosotros nos toca mucho, requiero que me traigas a otro talento, y entonces empiezas a indagar sobre qué va a ser, y resulta que uno de los graves problemas cuando hablamos de gente, es que muchas veces está indefinido el puesto, y ese es un riesgo muy latente, porque a veces entramos con alguien a la organización, y le decimos, oye, bienvenido, ahora tu puesto es asesor financiero, y resulta que en la práctica hace otra cosa. ¿Qué implicaciones legales eso implica hoy en día bajo los términos legales o el tema legal como empleador? ¿Qué implicaciones tiene? Aquí el primer punto es que nosotros en el ejercicio de la profesión lo que detectamos es que las pymes o los patrones, los pequeños patrones que van en desarrollo, generalmente carecen de un esquema, de una definición de actividades y de puestos, no hay perfiles, no hay propiamente como un proceso de manual de organización. Va funcionando la empresa como va saliendo y va creciendo poco a poco, y sobre la marcha se va generando definiciones de puestos, esquemas de trabajo. Si bien nos entonces, si bien nos va. Entonces esa parte es uno de los puntos donde cuando llega un momento en donde se desborda o ya no se puede controlar, es cuando entran y dicen, bueno, a ver, busquen a alguien que tenga conocimiento en materia de jurídica laboral, pero esto va de la mano también con el desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor los puestos estén realizando actividades duplicadas. Tienes dos personas que realizan la misma actividad cuando pudieras definir y en todo caso encauzarla a otra persona para una actividad concreta. Esto tiene que ver con las actividades para las cuales se establece o se inicia una relación de trabajo, ¿no? Muchas ocasiones se contrata a alguien para una actividad y sobre la marcha te das cuenta que la actividad que requieres que realice realmente es otra diferente. En cuanto a contratos y condiciones de trabajo, generalmente uno de los puntos que tiene que tener el contrato es las actividades para las cuales contratas a la persona. Y bueno, la ley señala que además de las actividades que se establezcan, pues estará obligado a desarrollar todas aquellas actividades que sean compatibles con sus capacidades y aptitudes, es decir, te da un margen, digamos, la norma. Te da una brecha como para poder jugar con esta parte de actividades. Pero bueno, obviamente de repente es donde vienen los desencuentros, porque resulta que tú me ofreces un puesto para una actividad y en la práctica me pones a hacer otras cosas que a lo mejor no era lo que habíamos platicado, ¿no? Entonces, cuando hay cooperación y un entendimiento entre trabajadores y patrones, bueno, pues esto se puede superar, pero cuando de repente los perfiles son un poco cuadrados, por así decirlo, es complicado de repente mover una persona, ¿no? Y a veces también el patrón tiene que entender, porque en muchas ocasiones no está acostumbrado a dirigir su negocio de alguna manera, pero por la misma falta de desarrollo organizacional, pierde de vista cuál es su labor, es decir, como director de la empresa, como relaciones públicas, y no para que él esté materialmente haciendo las cosas. Entonces, aparte de la división de la organización, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos para poder llevar a cabo, por ejemplo, el diseño de documentos laborales, ¿no? Necesito un contrato. ¿Qué perfil tiene la gente?
¿Es una persona que va a hacer una actividad física, es decir, un obrero, por ejemplo, o es un administrativo, o es, dependiendo de los perfiles, es la característica o el diseño de los contratos o de los documentos laborales? Entonces, cuando tú les preguntas y les pides los perfiles, resulta que no los hay. ¿Y qué hacen en ese tema, por ejemplo, en el riesgo de no tener una descripción de puesto? Cuando hablabas ahorita, nada más para aclarar el tema de manual de organización, que es donde el documento que incluye todas las descripciones de puesto, que forman parte de la estructura, y el organigrama, como la misión, visión o propósito, en su caso, valores, está incluido en este documento oficial de la organización. Muchas veces, en la mayoría de las organizaciones, lamentablemente no se tiene. Y así seas una pyme o así seas una empresa ya con 400 colaboradores, yo he visto que no se tiene. Y eso nos genera muchos conflictos a la hora de la contratación. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, si no tienes una descripción de puesto o un perfil, qué haces en materia laboral, o sea, en la parte de contrato? ¿Con qué elementos cuentas, qué herramientas echas mano o qué es lo que se requiere hacer en dado caso que no tengas esta parte de descripción? Nosotros pedimos una como descripción de qué hacen y sobre eso tratamos de cuadrar en una parte general una actividad, ¿no? Entonces, a ver, los que hacen cuestiones, por ejemplo, manuales, pues van a ser esta categoría. Los que hacen, por ejemplo, diseño, van a ser esta categoría. Y sobre eso vamos tratando de encuadrar en la medida de las actividades que realizan los puestos. O sea, no es el mismo puesto, no es el mismo contrato que a lo mejor requiere una persona de ventas que una persona de producción. Entonces tienen condiciones especiales que se requieren establecer precisamente para dar seguridad y certeza en las relaciones de trabajo. Creo que una de las cuestiones que de repente se complican es que el tema del desarrollo organizacional o el tema de pagar una asesoría generalmente se ve como un gasto. Uh-huh. Y no se ve como una inversión que te permite tener seguridad, sí. Organización, seguridad de organización, porque para contratar gente requieres tener un perfil. Sí. Entonces, si tú quieres una persona que trepe un árbol, sí, pues requieres una persona con un perfil determinado, no requieres a lo mejor alguien que sea un trabajo mental, ¿no? Sino que es una actividad física. Y el no tener los perfiles nos genera después conflictos en materia laboral, porque resulta que la persona no cubrió tus expectativas, pero tú nunca definiste cuáles eran tus expectativas, y no tenías el perfil de la gente que querías, y luego cuando lo pones a trabajar, resulta que no genera tus expectativas cuando nunca fueron claras. Y luego, ¿y ahora qué haces con él, no? Y ese es el problema. Bueno, es que no me funciona, o no es un perfil que yo me di cuenta que tengo. Bueno, es que esa falta de hacer empresa, yo le llamo hacer empresa, es decir, así seamos uno de 2, 3, 4, 20, 50 trabajadores, tenemos que tener esa claridad de qué va a hacer quién y qué perfil requiero que tenga cada persona para que pueda hacer la actividad que yo pretendo. ¿Qué espero, no? Con evidencia, ¿qué espero que haga? Porque muchas veces la gente llega con un perfil muy de experto, ¿no? Nosotros hemos contratado gente experta y resulta que querían que hiciera otra cosa totalmente diferente a su parte técnica, y ahí es donde está la bronca. Claro, y es que, bueno, y creo que también es importante que, creo, en la experiencia también que tengo, este tipo de situaciones se da más en empresas familiares, ¿no? Que van creciendo, en donde, bueno, la dinámica de una empresa familiar quiere decir que cada miembro de la familia tiene un rol, entonces todos apoyan y hay un contacto directo con los dueños por parte de los empleados. Cuando ya va creciendo, que va, ya deben tener esta claridad que a lo mejor al principio no tenían porque todos hacían todo y estaba bien. Y ya de repente hay situaciones en las que ya ellos ya no tienen esta capacidad técnica, o ya, como bien decían hace rato, necesitan dirigir, ya tener un pensamiento más bien estratégico, no operativo, y entonces cuando, bueno, a lo mejor no es que no quieran, sino que no saben hacerlo, ¿no? Esta cuestión de hacer una descripción clara, por ejemplo, igual al principio, los indicadores de cómo vas a medir que la gente está teniendo un buen desempeño, bueno, todas esas cuestiones tal vez no lo tengan claro, y ciertamente también esta idea de es un gasto, ahorita no tengo para una asesoría, pero esa asesoría te puede ahorrar mucho dinero, ya lo habíamos platicado
en programas anteriores, en cuestiones como el costo que implica una rotación alta de personal. Y deja tú, lo menos es la rotación, todas las broncas legales que te avientas. Claro. Sí, Platícanos un poquito de eso. A veces, digo, retomando el tema para cerrar Sí. de la industria familiar, a veces el problema es que asignamos puestos a familiares por el hecho de ser familiar y se pierde de vista que al final tienen una actividad que realizar y deben de cubrir un perfil. Claro. Entonces de repente, bueno, pues es que es mi sobrino, pero lo mandé al almacén y resulta que en el almacén, pues como que no dio el perfil y luego se perdió algo, entonces lo voy a cambiar. Entonces, esa parte también de ver que si bien es cierto, por ejemplo, la industria familiar es una industria, es un negocio, Claro. es un negocio que te tiene que redituar. Hay negocios muy exitosos, por Y ejemplo. hay, en Querétaro. y hay ocasiones que tendrías que incluso, que es la parte también donde nosotros de repente entramos, cuando dicen es que tengo mucha rotación, tengo mucho problema por el tema de los trabajadores. Y a veces nuestro diagnóstico en base a la revisión o a las pláticas que tenemos con los trabajadores, resulta que el problema no es el trabajador, que el problema es el mando medio. Entonces, tu pariente o el que tienes de supervisor, que es tu sobrino, tu hermano, pues resulta que el perfil no es el necesario para ese puesto. Y el darnos o el querer escuchar eso también de repente es complicado porque, bueno, no, es que es mi pariente, ¿no? Entonces, No te metas con eso. ¿cómo lo voy a mover, no? O sea, si empezamos los dos juntos, ¿no? Bueno, sí empezamos los dos juntos, pero va a llegar un momento donde vas a tener que tomar una decisión entre la viabilidad de tu negocio o mantener a tu pariente. Y eso también viene de la mano con los conflictos laborales. En ocasiones nos ha tocado atender a algunas empresas, clientes, donde le decimos, oye, tienes rotación. A mí, el tema de la rotación me da dos principales diagnósticos. Uno, o no estás seleccionando el perfil adecuado, o tu mando medio es el que te está haciendo rotar la gente porque no tiene un buen trato o un buen control o instrucciones claras. Entonces, esa es una de las cuestiones que los conflictos laborales a nosotros nos dicen. Y independientemente de los temas de demandas y de dar rescisiones de la relación de trabajo, sí tenemos una retroalimentación con el cliente. Decimos, oye, ¿por qué está teniendo esta rotación? Digo, al final a nosotros como despacho nos conviene que haya una rotación, pero nos conviene más, pero me conviene más a mí que seas una empresa sana, claro, y que en la medida de lo posible le inviertas en un ámbito preventivo y no en un ámbito contencioso, porque el ámbito contencioso es porque ya se agotó la línea de comunicación, de conciliación y ya estamos en una demanda. Ahorcado, o sea, ya estás a punto de morir. Pero si tienes un buen departamento de relaciones laborales, puedes identificar cuáles son los conflictos que se están llevando a cabo en el interior de la empresa, cuáles son las áreas de oportunidades que hay que atender y sí hacer una inversión en un tema de diagnóstico. Hay ocasiones que dependiendo el nivel de empresa, también a veces nosotros como despacho le aportamos a crecer con el cliente. A veces hay negocios que son 4 o 5 gentes, y dices, oye, yo a lo mejor no puedo pagar una asesoría muy grande, pero también le apostamos de repente nosotros como despacho de que si tú creces y a ratos tienes 20 o 30, bueno, pues en la medida de ese crecimiento yo crezco contigo, ¿no? Que también es una parte de arriesgarse y de invertirle mutuamente. O sea, de repente el cliente, como platicábamos, lo ve como un gasto, ¿no? Y a veces cuando se arriesga a invertir en una asesoría y recibe un beneficio que a la postre le refleja menor rotación, le refleja una orden dentro de la empresa, pues tiene un beneficio económico también, ¿no? Y en este tipo de cuestiones yo soy de la idea que tenemos que pensar en un ganar-ganar, es decir, debe ganar el cliente para que pueda existir y que también ese cliente nos pueda recomendar con algunos otras empresas, otros clientes, ¿no? Esa parte es una sinergia de hacer equipo. Y bueno, también nosotros dentro de la parte legal, pues somos conscientes de que a veces el desarrollo organizacional no es nuestro fuerte, y bueno, también hacemos sinergia con otros despachos que se encargan precisamente de esta parte. Es una cuestión conjunta entre cuestiones jurídicas, pero que también tiene que ver con el desarrollo del negocio en general, ¿no? Y es que a veces, hay muchos como puntos rojos, ¿no? Como antenitas que a los empleadores nos dan
pauta para hacer esta conversación de, oye, ¿necesito más personal realmente o necesito organizarme? Uno de los temas o de los primeros focos rojos sí es la rotación, que tiene que ver también con el tema del ausentismo, y muchas veces pensamos en las personas más que en los puestos. Es decir, como decías tú, es que tiene conmigo 15 años, es que conmigo inició, y muchas veces las personas que inician contigo no son las que se quedan en el transcurso del tiempo de la compañía, porque la compañía o la empresa requiere personas diferentes en cada etapa de crecimiento o de escalamiento conforme lo hayas planeado. Y ese es un error que nosotros vemos, o sea, que la gente piensa en las personas más que en el puesto. Sí, y es que a veces también dice, bueno, como que lo quiero ascender, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque, no sé, es honrado y trabaja bien y no falta, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, y su capacidad técnica, y no estamos hablando de que no pueda aprender, porque ya lo habíamos platicado en otros programas, la gente puede aprender, pero hay perfiles, hay formas de trabajo, hay habilidades que se pueden ir desarrollando, y a lo mejor esa persona le podríamos sacar más provecho en otra parte, no necesariamente en ese puesto en el que yo estoy pensando. Y también creo que es bien importante retomar esto del pensamiento estratégico, que a veces resolvemos situaciones del ahora y nos olvidamos en, bueno, y ya pensaste cómo va o qué va a pasar dentro de 2 años, dentro de 5, cuál es tu propósito como empresa para dentro de 5 o 10 años, qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, yo creo que también es bien valioso en ese sentido sentarse y ver esa estrategia, ¿no? O sea, realmente en dónde estoy parado y a dónde quiero llegar y en cuánto tiempo. ¿Y qué elementos necesito, verdad? Porque claro, hay una técnica en la parte de reclutamiento y selección que nosotros le llamamos recámara de candidatos, que no es otra cosa más que ir sigilosamente buscando esos talentos en el tiempo, ubicarlos, saber dónde están, porque hay empresas que requieren expertos, muy expertos, y que son difíciles de encontrar. Hoy en día, con el avance de la tecnología, muchos de los puestos que hoy en día tenemos, y ahí yo creo que vamos a hablar un poquito de eso, seguramente en los próximos años van a desaparecer. ¿Por qué? Porque se automatizan muchas de las actividades que hoy en día hacemos. O sea, hay muchos puestos, o sea, yo pienso por ejemplo en la industria, quizá hay productos muy exactos que sería difícil quitar al recurso humano porque requiere una precisión, pero hay puestos que son reemplazables en el tiempo por una tecnología y por todo el tema de inteligencia artificial. Y si lo vemos en Japón, inclusive en Estados Unidos, hay un libro muy interesante que recomiendo de Oppenheimer, que es el de Sálvese quien pueda, y que justo habla del avance de la tecnología y cómo la experiencia laboral y los puestos van a cambiar. Pero el punto es que muchas veces las organizaciones, con esta parte de los puestos, es complicado el poder decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo. La gente nos dice, es que no tengo tiempo, mi operación sigue, no tengo tiempo para esto de procesos. Ni siquiera me plantees un tema de procesos ni de manuales. Yo lo que quiero es que la gente entienda qué debe de hacer. Ok, sí, pero para eso requieres un paso antes, ¿no? Y la gente, no sé si te pasa a ti esto, que la gente en la parte que estamos de inmediatez, quiere todo rápido, quiere todo, diría Gerd, simple y sexy, ¿verdad? O sea, muy rápido, muy bonito, pero nada eficiente. Cuéntanos un poquito también de esa experiencia, porque hay un gran desafío para hacer entender a los empleadores o a los líderes de la organización, para entender que hay un método. O sea, para este tema de la gente, ya sea de acercar y de retener, hay método. Y les cuesta trabajo entender esa parte. No, y es que además también sienten que si se, bueno, en la experiencia que yo tengo, y a reserva de lo que tú nos platiques, sienten que si se detienen, a lo mejor pierden una oportunidad de negocio y de ganar más dinero. Y dices, ok, pero ¿no te gustaría que fuera más sustentable este crecimiento y que durara más y que no fuera de a ratito? Entonces, ¿qué nos vas a platicar? En la parte de que estamos comentando, lo que nosotros vemos en la práctica es precisamente el tema de la rotación por a veces una mala dirección. Al igual que el patrón, el trabajador tiene unas expectativas. Entonces de repente el no tener una dirección clara complica el trabajo, o las contraórdenes, o las órdenes modificadas sobre la marcha, donde no hay una planeación, y más sobre todo si son ciertos perfiles con alguna preparación,
pues antes llevas un proceso en tu trabajo, llevas una forma de trabajar, llevas una experiencia. Y cuando llegas a una empresa, como nos ha tocado cuando vemos en trabajos en una empresa y damos algunas bajas por cuestiones de actitud o cuestiones de los perfiles, pues es que aquí las órdenes no son claras. Hace falta dirección, hay contraindicaciones. Por ejemplo, en casos de empresas familiares, es que llegó la señora y dijo, pero es que el señor lleva una orden, y entonces eso es clásico, ¿no? Y entonces el trabajador de repente nos dicen, oye, lo voy a rescindir porque resulta que no obedeció una orden. Y ya cuando tú le empiezas digamos, a revisar el tema, te das cuenta que el problema a veces no es el trabajador, que a veces el problema es la dirección que lleva el patrón. También en la parte de trabajar hay cuestiones de actitud de repente, ¿no? Y no todos son santos. O sea, ni todos son malos, ni todos son buenos, ¿no? Pero a veces hay cuestiones donde sí, el tema del reclutamiento de los perfiles, a veces sí es complicado porque le dices a la persona, oye, ¿y cómo lo contrataste? O sea, ¿cuál fue el mínimo, la entrevista o la plática que tuviste para poderlo contratar? O sea, simplemente llegó, le dijiste, oye, pásale, éntale, o sea, y entonces tenemos de repente también en empresas personal nocivo que no llega a sumar, sino que llega a conflictuar, ¿no? Y eso también es una cuestión que tiene que ver con los conflictos que después tenemos de posibles bajas o rescisiones o demandas, que si hubiéramos detenido un momento para hacer a lo mejor un análisis o hacer un perfil adecuado, una entrevista mínimo, pues te has ahorrado una rotación, te has ahorrado a lo mejor el costo de una demanda de un abogado y de lo que representa al final el tener que volver a buscar otra persona para que entre a tu organización, ¿no? Esta parte de la rotación de los conflictos, digamos que es la parte que a nosotros nos da de comer, ¿no? Porque si no hubiera conflictos, bueno, principalmente como intelecto no tendría chamba. No tendría chamba. Pero creo que... Saludos a Rocío. Cabrera. El punto es que a veces pareciera que nos falta un poco de cultura empresarial. Y también de repente considero que hace falta apoyo por parte de algunas instituciones para poder tener un desarrollo. Generalmente la gente que pone un negocio, pues la pone por la necesidad, ¿no? Es decir, esa es parte de la porque tengo la habilidad para... O soy bueno para hacer churros, ¿no? Entonces vamos a poner una cafetería con comida, ¿no? Pero hace falta la preparación de desarrollo de empresa. Esa parte no la tenemos, y la verdad es que hay muchos casos de éxito de gente que ha levantado imperios de la nada, pero que en un momento determinado sí requieren hacer un esquema de organización y de planeación. Y bueno, en la parte jurídica nosotros planteamos todo lo que es el marco normativo, desde contratos, desde tus documentos mínimos que debes de tener conforme a la ley federal del trabajo, la manera de terminar las relaciones de trabajo, hasta temas de capacitación, adiestramiento, temas de productividad, que también es una parte donde de repente no hay mucha como que atención, y es un punto sensible porque eso te ayuda a que tengas una gente mejor perfilada y que puede tener una aportación mayor a la empresa, ¿no? Tener talentos efectivos, ¿no? Hoy en día estamos trabajando en gestión de talento en una empresa familiar muy exitosa, exitosa porque tiene 40 años viva, o sea, imagínate, se dedica a todo el tema de materiales de construcción. Y han podido crecer. Tienen sucursales en Celaya, en San Miguel, en Querétaro, en diferentes sucursales, y abren una tienda muy grande, que es como una boutique, una extensión de ellos. Tienen un problema recurrente en temas de rotación, y indagando con ellos y analizando los puestos, porque antes de describir puestos hay que analizar los puestos, una herramienta que se llama APT, Análisis de Puesto de Trabajo. Nosotros identificamos justo lo que decías tú, o sea, hay duplicidad de funciones inclusive entre diferentes áreas. Ellos venden materiales de construcción, y hay un área, por ejemplo, de materiales que maneja todo el tema de inventarios, y hay otra área de compras.
Y entonces tienen 2 elementos en las diferentes áreas que hacen exactamente lo mismo. Uno lo único que hace es hacer un segundo filtro, pero es un reproceso absurdo que les implica 3 días de retraso para un proceso de facturación. Y no se habían dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque nadie se había puesto a analizar las posiciones, en qué haces, cómo lo haces, qué herramientas utilizas. Cuando se identifica a través de esta herramienta, se hace una toma de decisión. O sea, se entrega el puesto formal a la persona que lo ejerce de la mejor manera y a la otra se le reajusta sus funciones. Y ahí cuando haces reajuste de funciones, porque lo que querían era, según esto, contratar a otra persona porque no les daba abasto. Y lo que tuvimos que hacer es ajustar las posiciones, y ahí es donde viene toda la implicación legal que me gustaría que, una vez que tú identificas que una persona deja de hacer una actividad y a lo mejor estaba marcada en su descripción de puesto, se la quitas y tiene un contrato bajo, por ejemplo, es almacenista y ahora pasa a ser encargado de bodega rápida, y tiene un contrato, ya lleva contigo ese contrato 5 años. ¿Qué implicaciones de materia laboral se requieren? Ok, mira, en principio, una de las cosas que establece la ley es que si modifica las condiciones de trabajo, principalmente no se toca el tema del salario, porque podemos llegar a un acuerdo en donde me muevas de puesto, pero también el tema del salario es un tema que la ley dice, bueno, no se lo toques, ¿no? Ese es una de los puntos. La otra es, primero determinar si hay contrato o no, porque muchas veces este tipo de instituciones o de empresas, pues van metiendo a la gente y no hay nada formal. Entonces, primero determinar si hay contrato o no. Segundo, si nosotros somos más hechos de generar una plática donde derive un acuerdo para poder explicar las necesidades de lo que yo como empresa necesito y de los perfiles que tú tienes y de lo que yo espero. Esa es una manera. Otra manera que también algunas veces los empresarios o los patrones realizan es, a partir de hoy es así y punto, ya como quieran. Las dos maneras funcionan. El problema es que en una trabajas como a regañadientes y bueno, pues ya no queda otra, y en otra tienes un convencimiento por parte del colaborador, y a veces eso repercute en la actitud que tiene el colaborador. En materia de modificación de condiciones de trabajo, es factible realizarlo siempre y cuando sea de mutuo consentimiento o esté plenamente justificado. Voy a hacer una reestructura organizacional y entonces a ti te voy a transferir a tal puesto y el tema de tu retribución no la voy a tocar. Entonces, generalmente esa es la parte sensible de las personas. Oye, no es que me van a mover de puesto, me van a bajar el salario, a ver, es que ya no vas a hacer lo mismo. Al final habría que terminar también en ámbito de la viabilidad, si tiene la disposición de integrarse a la reorganización, o si de plano entonces, si no tiene esa disposición, bueno, vas a tener que prescindir en todo caso de su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no te va a sumar, es decir, es una persona que probablemente no va a estar a gusto, que no va a desarrollar sus actividades conforme a las instrucciones, con intensidad, eficiencia, etcétera, etcétera, y que eso te va a generar otro conflicto con gente que puede estar en esa área. Oye, me lo mandaron, pero pues él no quiere hacer las cosas y aquí trabajamos de determinada manera, ¿no? Entonces, sí tiene implicaciones en cuanto a que para poder hacer el ajuste de las condiciones de trabajo, lo ideal es llegar a un acuerdo, tener un acuerdo. Nosotros en algunas ocasiones cuando hacemos un cambio de puesto, generamos un documento en donde se establece la descripción del nuevo puesto, el puesto, bueno, en sí la denominación del puesto, la descripción, la relación de mando, es decir, si depende de un supervisor, de un director, del administrador, quiénes son subordinados, precisamente para darle claridad en cuanto a qué vas a hacer, y entonces también con los manuales de organización de procedimiento, cómo lo vamos a hacer. Y estar abiertos a la posibilidad de tener una retroalimentación también, colaboradores, empresarios, ¿no? A veces el que sabe hacer las cosas de esto, si lo hiciéramos también funcionaría mejor, ¿no? Pero a veces no hay esa apertura, pues bueno, es mi negocio y aquí yo lo hago como yo quiero. Cuando probablemente pudiera tener un beneficio el tener una eficiencia diferente, una retroalimentación. Y esta parte, digamos, no es tan jurídica, es más de desarrollo organizacional, es más de hacer empresa, le llamo yo, ¿no? Dentro de la implicación legal, pues lo ideal para nosotros es tener claridad en las actividades,
porque tenemos mucho el problema de que dicen, oye, es que este cuate que es un colaborador no está haciendo bien esta actividad que le asignamos. Bueno, ¿y en qué consiste la actividad? No, pues que no la tenemos en ningún documento manual ni nada, ninguna hoja. Entonces, en WhatsApp. igual, sí, se lo mandé por WhatsApp. Entonces, a la hora de pretender hacer un aviso de rescisión, nosotros tenemos que tener el respaldo de qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, qué fue lo que no hizo, o lo que hizo mal, u omitió, para poder en todo caso sí fincar una responsabilidad derivada de un incumplimiento de sus obligaciones. Mientras no tengas un documento por escrito, no puedes rescindir la relación laboral. Sí, sí se puede, el tema es probar. Okay. Es un tema de prueba, no tanto de si existe o no existe tener la evidencia. Sino de tener la evidencia, es una cuestión de prueba respecto ya en un procedimiento. Y eso es lo que a veces nos dificulta, porque cuando nos enfrentamos a una eventual rescisión, nosotros pedimos el soporte y entonces a veces el razonamiento es no hay un soporte suficiente que nos permita hacer una rescisión, que no obstante tengas la razón, sea muy difícil probar en un procedimiento. Sí. Y ahí es donde entra un análisis de costo-beneficio, de riesgo, si nosotros sugerimos tomar una estrategia de rescisión, frente a si en todo caso sugerimos mejor hacer una plática para dar terminada la relación de trabajo, ¿no? O un reajuste o un redireccionamiento del personal a través de otro puesto que nos permita, digamos, tener o continuar con él, ¿no? Y siempre los cambios generan resistencia. A veces el generar un cambio es complicado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo que nosotros hacemos como queremos y no me muevan porque yo lo he hecho 10 años así. Y entonces cuando llegas con una idea de, oigan, vamos a poner claro qué hacemos, cómo lo hacemos, hay mucha resistencia a veces, y a veces se pierde de vista que este tipo de procesos son para bien, o sea, son para tener una fuente de trabajo sana, una fuente de trabajo que nos permita crecer y que al final genere beneficios para todos, ¿no? Creo que esa es la parte de la intención. Y bueno, ahí ustedes tienen más experiencia que yo en el tema de la resistencia a los cambios, ¿no? Sí, y yo creo que también es importante el punto que se tocó hace un momento, tener canales formales de comunicación claros. Por precisamente eso, ¿no? O sea, es más fácil, sí, utilizar el WhatsApp, es padrísimo, pero en una cuestión laboral es muchísimo mejor utilizar el correo electrónico, algún comunicado escrito y demás, sí por la parte de la evidencia, pero también para precisamente esta cuestión de claridad, ¿no? Entonces creo que eso sí hay que retomarlo a veces, y precisamente por no tener claro los canales formales de comunicación, vienen estos problemas de, es que él dijo, ella dijo. Bueno, pero entonces papelito habla, dame la indicación por escrito y ya nos quitamos de problemas, ¿no? Yo quisiera tocar un tema aquí, la palabra clave, creo que es importante resaltar el tema de la claridad, o sea, claridad tanto para el empleador como para el que está llegando a colaborar. Hoy en día, el tema del autoempleo y todos los emprendedores, hay equipos de trabajo en donde tenemos, porque también me incluyo, talento y profesionales colaborando en el proyecto sin un tema legal, ¿no? O sea, no hay un contrato, no hay una claridad de muchas cosas, y creo que hay muchos hoy en día que estamos en una situación débil en materia laboral, legal. Digo, en esta parte es importante, como en esta parte de recomendaciones tuyas, o sea, que es lo mínimo necesario que como emprendedor deberías de tener, si tú vas a contratar gente, si te vas a traer talento, que es lo mínimo que deberíamos de tener para protegernos en el sentido laboral. Ya te estamos cobrando. Pero danos unos tips para que, creo que pasa mucho, yo veo muchos emprendedores que están atrayendo gente y están buscando, y oye, pásame un diseñador, oye, no sé qué, pero no hay nada en materia laboral legal. Ok, lo primero de determinar es si efectivamente van a ser tus trabajadores, tus colaboradores, ¿no? Porque puede ser a lo mejor yo la idea de que nos vamos a asociar y tú y yo somos socios, ¿no? Y entonces entramos en otra dinámica, no de patrón ni trabajador. Entonces esa es la primera cuestión, de ver cómo lo quieres manejar. ¿Qué figura vas a tener? Si ya determinaste que vas a hacer, que vas a contratar gente, lo ideal es cumplir con todas las obligaciones que se hacen en el trabajo. La existencia de una relación subordinada, que es la diferencia, el elemento de la subordinación,
de una relación de trabajo frente a una relación de servicios profesionales, mercantil, etcétera, etcétera, el elemento de subordinación, es decir, el poder de mando del patrón respecto al trabajo contratado, nos actualiza una relación de trabajo, que sería, digamos, como la parte informal del contrato. El contrato es la parte formal de la relación, es decir, un escrito que contiene determinados elementos que establece la ley, ¿no? En términos del artículo 25 de la Ley de Trabajo, nos establece cuáles son los elementos que tiene que tener el contrato. Pero ante la falta de contrato, nuestra legislación está diseñada de tal manera que no se afecten los derechos, o no por el hecho de no tener un contrato, no existe una relación de trabajo. Si hay un elemento de subordinación, hay una relación de trabajo. Si no hay contrato, ¿qué se va a aplicar? Pues los derechos mínimos que establecen la Ley Federal del Trabajo. Y eso también viene de la mano con la parte de la Ley del Seguro Social. Al haber un elemento, una relación de subordinación, tendríamos que tener a nuestro colaborador registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el régimen obligatorio. Y esto viene de la mano, o viene a colación, ¿por qué? Porque también dentro de tu planeación económica tienes que ver cuánto va a representar tu carga social y tu posible pasivo laboral. Me explico. El pasivo laboral es los montos o los conceptos que se van generando día a día como tuvo la relación de trabajo, es decir, la parte de aguinaldo, la parte de vacaciones, la parte de prima vacacional, eventualmente alguna otra prestación. Eso va de la mano con el monto que yo pretendo pagar y lo que me va a costar la seguridad social, porque aparte de lo que yo le pago al trabajador, yo como patrón tengo que pagar una parte que me corresponde a mí, que se la entero del seguro social, y además al trabajador también le toca aportar una parte de seguridad social, ¿no? Y a veces ese es el problema que se genera. Muchas ocasiones se inician las relaciones de trabajo de la informalidad, es decir, no hay un contrato, no se da el seguro social, y bueno, cuando el negocio crece o más o menos está de una manera más estable, también hay que decirlo, porque hay veces que el pequeño empresario dice o pago seguro o mantengo el negocio, ¿no? Entonces en algunas ocasiones por cuestiones económicas o de planeación se complica este tema de la formalidad. Pero ya cuando llega un punto más o menos estable, sí lo conveniente es hacer el cumplimiento de las obligaciones laborales, la parte de pagar su aguinaldo, de llevar su contrato, de hacer sus recibos de salario. En el caso ahorita con la reforma a la legislación fiscal, se tiene que timbrar la nómina, se tiene que hacer un recibo fiscal de nómina, y bueno, se tiene que hacer timbrarlo, cumplir con toda esta parte de contratos, de solicitudes de trabajo, de algunas constancias de retenciones, pero también de no antecedentes penales, es decir, algunos documentos mínimos. Hay ocasiones que, por ejemplo, para hacer una rescisión, decimos, oye, ¿cuál es el domicilio que tienes del trabajador? Y resulta que en su expediente no hay ni siquiera un comprobante de domicilio, no hay una copia de identificación. Oye, digo que se llama Juan Pérez. Ni sus apellidos. Digo que se llama Juan Pérez y resulta que no se llamaba Juan, que le pusieron le pongo un seno, pero pues como no le gustaba el nombre, pues todo el mundo le decía Juan, ¿no? Sí, o sea, de repente entramos esos sí, o el gorro, ¿no? Háblale al chino, ¿no? A veces es complicado, ¿no? Y eso es parte a veces de la informalidad, ¿no? Sí. Que hablando ya de una cuestión un poco más seria, sí te representa un problema. Sí, porque al final de cuentas te van a demandar o te tienes una bronca, y justo en el tema que hablábamos de la reputación empresarial, es algo que debemos de cuidar. O sea, la gente habla de dónde está trabajando, y si es una empresa que están en las de apesta.com, pues qué feo el asunto, porque te está perjudicando en un tema de imagen pública, y que seguramente muy poca gente querrá acercarse a trabajar o como proveedor. O si quiere investigar qué fue lo que pasó realmente, y a veces los trabajadores comparten todo este tipo de información por redes sociales, y van a llegar a mucho más gente de la que realmente quisiéramos que llegaran por una cuestión interna, ¿no? Retomando un poquito esta parte de cómo sé que necesito más personal. Ya se habló de que hay que describir mejor las funciones, de que hay que analizar procesos para ver si no se están doblando esfuerzos y realmente todos son necesarios. Y creo que es interesante este tercer punto, ¿no? El costo de contratar personal.
¿Realmente lo puedo absorber? ¿Realmente lo necesito? ¿Qué otro punto sería como importante para ver esta situación? ¿Realmente necesito contratar a alguien más o qué debo hacer? Yo creo que ahí viene parte de determinar si con la gente, con los colaboradores que tenemos, podemos ampliar actividades o es necesario, sí, efectivamente contratar a una persona, ¿no? Es también parte de la planeación económica que tiene que tener, en todo caso, quien lo pretenda contratar a la persona, porque la parte de la carga social y la carga del pasivo laboral, pues es un punto que tendríamos también que pensar, es decir, cuánto me está costando, cuánto me va a costar eventualmente, si se va, o si renuncia, o si de mutuo acuerdo terminamos la relación, o si lo tengo que rescindir porque no cubre el perfil, en dado caso, o si lo tengo que indemnizar, porque aún y cuando a lo mejor no hubiera ninguna causal, bueno, ya no lo requiero, pues le tendría que indemnizar, ¿no? Entonces esa parte también viene un poco de la mano con esta, a veces, falta de proyección. A veces que nosotros llegamos con algunas empresas o algunos clientes, pues, oiga, es que necesito, ya no me funciona, yo quisiera terminar. Bueno, hay que pensar en el tema económico. Entonces cuando tocas el tema económico, dices, no, o sea que mejor me voy a esperar, porque la verdad no tenía planeado darle nada, ¿no? Entonces cuando tú ya le haces la explicación, no, beber, mira. Y sigues con el cáncer sí, ahí. Porque dice, no, es que ya, o sea, no contemplaba yo darle nada, lo quería correr sin nada. No le quería decir gracias. Lo quería correr sin nada, como dicen de repente, ¿no? Pero ya nosotros lo explicamos, a ver, independientemente de la causal, y dependiendo de lo que se actualice, pues obviamente hay prestaciones que el trabajador generó y que al momento de terminar la relación, pues tendría que cubrirse, ¿no? Y esa parte es la veces que también no se prevé o se planea, y entonces también eso a veces limita el tomar una determinación. O sea, no, ahorita no, porque pues no voy a tener para pagarle, ¿no? Pero si pasa más tiempo es peor, ¿no? Pues sí, a veces nosotros les hacemos el análisis y la recomendación de ver cuánto te va a costar liquidarlo, por ejemplo, y cuál es la afectación mensual, semanal que te genera, y de repente le dices, oye, te sale más barato sacarlo, aun y cuando lo tengas que liquidar, que 6 meses en lo que juntas y con todas las averías que te está haciendo, ¿no? O sea, esa parte también de repente, en cuanto a costo-beneficio, nosotros le hacemos una apreciación y hacemos una recomendación, que al final nosotros sugerimos una estrategia que pensamos que es la más viable para los objetivos del cliente, pero en ocasiones el cliente, bueno, decide tomarla o no decide tomarla, ¿no? Y aquí ya para cerrar, al menos mi reflexión antes de que nos compartas un poquito del estudio de Manpower, de la encuesta de Manpower, de esta empresa de reclutamiento que está a nivel internacional y que de repente saca estudios muy interesantes en relación a tendencias de empleabilidad y sobre todo de empleabilidad especialmente es lo que tiene. Pero quisiera como cerrar el punto, el tema de cómo sé que necesito más personal. Debe de haber alguien siempre en la compañía, en la organización, en el equipo de trabajo, en el tamaño que seas, que esté viendo justo el tema de la productividad. O sea, yo creo que aquí es muy importante no perder de vista el conocer e identificar verdaderamente qué hace la gente. O sea, hay a veces que la gente llega y se le olvida al supervisor o al gerente y lo deja hacer y resulta que termina siendo tutti frutti y se complica el puesto y se le meten puestos que no eran y dejó de hacer para lo que era contratado. Entonces debe de haber alguien, ya sea si es una empresa pequeña, pues a lo mejor empieza el dueño o el gerente general y que lo vea y que no tiene un área de recursos humanos, pero si tienes un área de recursos humanos, que sea un área de recursos humanos estratégica que te permita tener esa visión de negocio, es decir, ¿está siendo rentable con las personas y los recursos que tengo? O realmente desconozco, ¿no? Y hay herramientas como ese tema de análisis de puesto que nos permite identificar qué hace la gente, cómo lo hace, con qué herramientas cuenta, inclusive cuánto tiempo se tarda haciendo cada cosa, y ahí identificamos temas de capacitación. Nosotros en los procesos de consultoría, pues a veces identificamos que la gente se tarda porque sigue todavía trabajando en temas manuales, trabajando en Excel con 250 colaboradores, un proceso de vacaciones.
casi me infarto. O sea, imagínate un Excel con un proceso de vacaciones de 250 colaboradores que tienen ya más de 15 años en la compañía, bueno, en promedio. A lo mejor pueden usar el Excel, el problema es que luego no saben usar el Excel. El Excel, pero el Excel, las fórmulas y demás. Sí. Cuando hay sistemas automatizados, hablando de temas de tecnología, que son inclusive gratuitos, o sea, por ejemplo, tema de recursos humanos, hay uno, por ejemplo, muy bueno, que es Orange, que es un software que está al acceso de todos y que es gratuito y que puedes tú meter toda la información de tu gente y puedas automatizar el proceso de solicitud de vacaciones, permisos y demás. Y ahí es, mucha gente dice, es que necesito a alguien que me ayude a hacer este tema de captura. No, mijito, o sea, necesitas más bien avanzar en el tema de la tecnología, ponerte a indagar, ver la visión de lo que está sucediendo en el mundo, tener una visión más completa y poder reemplazar este tipo de temas operativos por la tecnología. Entonces yo como recomendación es, debe haber alguien en la compañía que esté viendo esta parte estratégica del negocio y que no opere el negocio. Esa sería como mi conclusión y que nos ayude a identificar verdaderamente, necesito un elemento, un talento que me aporte algo que no tengo o redistribuyo la carga, ¿no? Ese sería como mi comentario final. No sé, algo para cerrar este punto. Yo agregaría ahí también que el tema de una asesoría oportuna en un momento oportuno es una buena inversión. Dice un amigo que es muy caro ser ignorante. Totalmente. Y bueno, no necesitas saber todo, pero entonces te puedes allegar de gente experta, de gente que tenga un perfil que te diga cómo puedes hacer las cosas. Y eso no es un gasto, es una inversión. Y también, retomando lo último que decías, es, bueno, si no lo tengo, lo adquiero, o en todo caso invierto en alguna gente para darle el perfil, que sería lo que podríamos agregar, ¿no? Bueno, lo que agregué yo. Totalmente de acuerdo con el tema de los expertos, porque el tema legal es muy complicado hoy en México. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente mañosa y hay gente que se dedica a hacer las mañas de su vida y que están más esperando en conciliación de arbitraje la oportunidad. Nosotros hemos tenido experiencias que la gente detecta algo en su contrato y mete goles a la empresa. Entonces hay gente que nomás está viendo dónde. Y seguramente si tienes a un asesor experto, como en el caso de Intelecto Lao, que la verdad son muy profesionales, a mí Carlos lo conozco de muchos años y son muy profesionales, saben, conocen, aparte eres profesor, digo yo, mis respetos a la gente que enseña, porque para enseñar necesitas saber muchísimo y tener muchas experiencias. Y yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Acercarnos de profesionales que tengan pues, credenciales interesantes y que no sean cualquiera que vende pan duro, dirían por ahí. Esto es como los doctores, es decir, tú requieres un tema de piel, vas a ver al dermatólogo, ¿no? Requieres un tema de alguna especialidad, vas a ver a la persona, a un doctor general, obviamente te puede curar, te va a dar la solución. Y en el tema de abogados es similar, las particularidades de la materia laboral son diversas a una materia civil, una materia penal, una materia mercantil, y precisamente por eso es que en materia jurídica hay muchos despachos, pero hay que son, digamos, corporativos, por así decirlo, pero el área laboral generalmente siempre es un área independiente de este tema, por lo mismo que representa un conocimiento de la disciplina y porque muchas de las reglamentaciones que nosotros tenemos en materia de trabajo no están en la ley, sino están en jurisprudencia. Entonces, el manejar, digamos, el tema ya de conflictos de fondo, pues es conocer las jurisprudencias que van saliendo día con día y que eso es lo que te permite saber cuál es la tendencia jurídica, digamos, en el ámbito laboral, ¿no? Y entender muy bien, o sea, yo creo que tener siempre un asesor externo en la medida que puedes, conforme va tu organización avanzando, es muy bueno tener como un asesor. Yo creo que los abogados siempre tienen que estar cerca de la empresa y de una manera externa porque tienen una visión menos viciada, ¿no? Al interior de la organización ven cosas diferentes, mucho más fresca, una visión mucho más fresca y muy expertise en el tema que a lo mejor como dueño de la organización no tienes. Creo que siempre es importante tener un experto en materia laboral que resguarde los intereses económicos y el interés también ahora de reputación, o sea, que cuide el tema verdaderamente de todo lo que es el capital humano, porque también queremos ser honestos, ¿no? Como empleadores queremos tener la oportunidad de brindarle al colaborador pues todos sus derechos y seguramente hay muchos esquemas
que se tienen que entender con un abogado. No puede ser un contrato, ay, bajo mi contrato de internet, ¿no? La otra vez me encontré a alguien que me dijo, bajo mi internet. No, mijo, espérate, es que no es así. O sea, tienes que entender que sí está ahí un machote general, pero hay que entender la organización. O sea, no es así como que ay, me bajo mi... Un contrato es de contrato.com. No, sí, de verdad. Un contrato es, el trabajo es a la medida de la empresa, es como una camisa. Por eso la expertise de alguien, ¿no? Porque es lo que es en base a tu requerimiento. Es la parte importante. Y sobre todo protección. Bueno, yo voy a retomar entonces ya este dato. Esta encuesta se llama encuesta de expectativa de empleo Manpower Group México. La sacó en 2018 para ver como qué expectativa se tiene con respecto a la contratación en 2019. Como dijo Diana, es súper interesante porque es un ejercicio que hacen no solo aquí en México, como dijimos, Manpower es una empresa a nivel mundial, entonces la información que tienen es sí en México, pero también lo comparamos con otros países. Entonces, de lo que se me hace interesante aquí es que sí hay una expectativa de contratar gente para 2019, pero ellos meten un concepto que es el efecto estacional. Por ejemplo, en diciembre es muy común que mucha gente recibe su aguinaldo y decide renunciar a la empresa, porque ya tuvo lo que realmente le interesaba, ¿no? Entonces esto es una cuestión que provoca que en enero es común contratar personal, porque en diciembre... No, está todo lo que da. Sí, ya en diciembre pues ya entregó el puesto, ya recibió su aguinaldo, ya fue feliz, el dueño no tan feliz, ¿va? O el director o el reclutador. Y ya para enero van a contratar más gente. Entonces, por ejemplo, ellos identifican que si hay, digamos, periodos de tiempo en donde esta cuestión es como, no solo, bueno, aquí hablo yo del ejemplo del aguinaldo, pero se pueden dar otras situaciones. Entonces, algo interesante de la información es, por ejemplo, en la perspectiva a nivel nacional México, hay entidades donde no se espera que contraten mucha gente, que están por abajo del 7%. Está, por ejemplo, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Tlaxcala y Guerrero. Y esto sí tiene que ver también, si se acuerdan en otros programas, hemos visto que una cuestión de crecimiento, una cuestión también social, de seguridad, y estos estados son los que presentan menor crecimiento y un menor índice de bienestar. Entonces creo que sí va de la mano. Y los que presentan un mayor índice o interés en contratar gente que está por arriba del 19%, que también tiene que ver con su crecimiento, son Campeche, Colima, Baja California, Tabasco y Tamaulipas. Querétaro está entre el 8% y el 13%. O sea, sí interesa contratar personal, pero no es la entidad que más va a contratar según este estudio. A ver, otro dato interesante por acá. Por sector, el sector que más, digamos, está interesado en contratar sería el de comunicaciones y transportes, y el que está menos interesado en contratar, el que está menos interesado en contratar sería el de la construcción. Si se acuerdan, también ya habíamos dado el dato de que nosotros en México tenemos más fuerte lo que es el sector servicios y comercio. El sector servicios, digamos que está en medio. El 18% de las personas que tienen más interés en contratar se encuentran comunicaciones y transportes, y el de servicios está en el 11%, el comercio en 9% y en la construcción en 7%. Entonces eso también nos refiere a que puede ser que esté un poco parado este tema de la construcción. Sobre todo porque está considerado el sector inmobiliario aquí en Querétaro como una burbuja, sí, por el tema de competencia. O sea, cualquiera hoy hay una sobreoferta de vivienda. Inclusive ese es un tema de riesgo para muchas de las organizaciones. O sea, este año es un desafío para el sector inmobiliario aquí en Querétaro, y por supuesto lo que van a querer hacer, más que aumentar su plantilla, es ser muy efectivos a la hora de hablar de talento. O sea, ser muy efectivos en la parte de productividad, tener el talento mínimo requerido para poder salir este año. O sea, en otras palabras, menos gente haciendo más cosas de mejor manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, si hablamos del comparativo por tamaño de la empresa,
bueno, esto creo que no es sorpresa, las empresas grandes tienen una intención de empleabilidad del 22%, la mediana del 12%, la pequeña del 9% y la micro del 7%. Micro, recuerden que estamos hablando de menos de 10 empleados y suelen ser estos cuando, por ejemplo, lo que se conoce como freelance. Entonces es raro que un freelance contrate a alguien, la verdad. Puede ser más común que manejen alianzas estratégicas, como ya igual lo hemos platicado en otros programas. En el caso de expectativa a nivel global, bueno, esto tiene que ver con lo que dijimos anteriormente, Japón tiene una intención de emplear del 27%, y esto tiene que ver con que es uno de los índices de desempleo más bajos que tienen, y el que tiene menos 4% es Argentina, pero también vamos a recordar que ellos están viviendo ahorita una crisis económica muy fuerte. Entonces hay que trabajar mucho o sea, sí va de la mano el contexto con la intención de contratar gente. México se ubica poquito más en medio, hacia arriba, con un 14%, y está a la par de Croacia, Australia y... sí, no, más bien serían estos tres. Australia, Croacia y México tienen una intención de contratación de 14%. Por abajo de México está Canadá con 12%, India, Polonia también con un 12%, y hay varios países más, lo cual es como bastante interesante. O sea, sí se prevé un crecimiento en México, y sí se prevé que haya gente que va a contratar. Se dan varias curvas, no puedo yo decir toda la información, me encantaría, pero es muchísimo, yo sí lo recomiendo que lo busquen. Y hablamos de aquí en América, como continente, como ya lo habíamos mencionado, Argentina tiene un menos 4%, Brasil está un poco después de Argentina en cuanto a intención, con un 8%, Canadá está con un 12%, Colombia con un 10%, Costa Rica con un 4%, Estados Unidos con un 20%, eso quiere decir que están igual ya mejorando su economía, vamos a subir. Guatemala con un 10%, México con un 14%, y así dependiendo de varios países, Perú con un 7%. Como les había comentado, ya hacia el otro lado del mundo, pues el que tiene mayor intención de contratar personal sería Japón, aunque también tiene un porcentaje interesante Hong Kong con un 18%, y Taiwán con un 21%. Yo creo que esto también va de la mano con el hecho de que se han vuelto los países de maquila por excelencia, ¿no? Ya le está haciendo competencia a países como el nuestro. Mano de obra muy barata. Muy barata. Hablando de derechos laborales, creo que en materia de derechos laborales están muy retrasados. Bueno, nosotros hay mucho potencial todavía, ¿verdad? Porque sí. yo veo empresas, digo, bueno, es que la esclavitud ya pasó, yo siento que ya quedó hace muchos años. Pero hay algo que se llama esclavitud. Y hay organizaciones que todavía me parece que la practican, ¿no? O sea, en materia laboral, en temas de ley federal del trabajo, me parece como hay mucha oportunidad, no sé qué tanto se ha movido, pero los temas de horas de trabajo legales permitidas me parece extenso todavía, y hay gente que las aplica tal cual, es que son 48 horas, ¿no? Y hay gente que dice 48, mira, aquí está, no, y dejan 48, a veces hay gente que está trabajando hasta 60, 80 horas a la semana. Sí, aparte esto tiene que ver con la cultura laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores, y también parte tiene que ver con la función que tiene el Estado, el gobierno, por cultura del trabajo y servicio social, de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. Dentro del aparato administrativo que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene un área concreta de inspección, que esta área de inspección se encarga de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral por medio de inspecciones que pueden ser en materia de seguridad e higiene, capacitación de entrenamiento, condiciones generales de trabajo, PTU, aguinaldo, etcétera, etcétera. Y lo que hace esta área es que revisa de manera aleatoria algunas empresas y constata el cumplimiento de la normatividad laboral. También en algunas ocasiones, con motivo de alguna queja o algún evento de que tenga conocimiento de la autoridad laboral, dispone inspecciones de manera extraordinaria a determinados centros de trabajo.
esa parte de revisión de las normas laborales es también parte de lo que nosotros ahorita estamos incursionando en el sentido de atención y seguimiento para que la empresa cumpla la normatividad laboral. Hay un reglamento para aplicación de sanciones por violación a la legislación laboral. Por violación a la legislación laboral, y en la propia Ley Federal del Trabajo viene un capítulo de sanciones. Entonces el reglamento te dice cómo llevan a cabo las inspecciones y la ley te dice cuáles son las sanciones. Con la reforma laboral 2012, en la Ley Federal del Trabajo se incrementó el importe de las sanciones, y el reglamento para aplicación de sanciones también se modificó, si mal no recuerdo, en 2014, en el sentido de buscar que efectivamente se cumpla la normatividad más frente a alguna multa. Anterior a ese reglamento era no habías cumplido, multa. Ahora es no has cumplido, tienes un plazo para cumplir, puedes pedir una prórroga, al final si cumples no te multan, que esa es la intención. Como que te doy el beneficio de la duda, ¿no? De que te vayas regularizando en el camino, ¿no? En el inter. Pues eso me parece bastante bueno para el tema de hacer cumplir la ley, o sea que para eso está, ¿no? Esa es la intención. Y no excederse en los derechos y obligaciones que le correspondan, ¿no? Claro. Bueno, ya nada más para terminar, aquí dato interesante. En cuanto a intención de empleabilidad, por ejemplo, Eslovenia tiene un 19%, Grecia tiene un 18%, Hungría tiene un 15%. ¿Eso que estás compartiendo de qué es? Igual de que las empresas tienen la intención de contratar gente, Ah, o sea, está hablando de que está creciendo. Y se me hace interesante porque, por ejemplo, Finlandia tiene un menos 1%, o sea, bueno, pero 7% realmente no están muy interesados ahorita en ampliar su plantilla de gente contratada. Y otro país que está por ahí, Suiza. Entonces yo me imagino que o no hay crecimiento o están muy estables, pudiera ser. Entonces es interesante ver todas estas estadísticas, pero bueno, ya lo habíamos comentado igual que con los indicadores. No nos sirve de nada los datos si no los entendemos, ¿verdad? Entonces es importante conocer las estadísticas para saber dónde estoy parado y para saber, bueno, qué puedo hacer, qué estrategias puedo tener, porque igual, por ejemplo, desde el punto de vista legal, desde un punto de vista de desarrollo organizacional, todo tiene un costo, pero también tiene un beneficio, ¿no? Entonces, todos estos análisis, todos estos datos los transformamos en información y nos ayudan a tomar decisiones, que finalmente es lo que estamos buscando. Cuanta más información tengamos. Oye, pues muchas gracias. Yo quisiera cerrar el programa. Creo que ha sido una gran oportunidad compartir con Carlos, con todo lo que sabe, con todo lo que puede aportar en las organizaciones desde la materia laboral, organizacional. De verdad que si alguien tiene la idea de hacer un proyecto, de iniciar un negocio, de trabajar con profesionales y no sabe las implicaciones legales que esto representa, o simplemente cuáles son sus derechos y también cuáles son las obligaciones mínimas que requieres y cuáles son los esquemas, porque hay esquemas, o sea, no todo es 100% con la Ley Federal del Seguro Social y demás. Creo que hay otras estrategias que se pueden acomodar y que ahí es donde requerimos a los expertos. Entonces, si tú estás en esta etapa donde estás creando, donde estás inclusive teniendo broncas porque estás teniendo un montón de demandas y te quita tiempo en ir a conciliación y demás, busquen a Carlos a través de su despacho de Intelecto Lau. Ellos están en Facebook. ¿Dónde te pueden encontrar? Tenemos la página de Facebook, tenemos la oficina aquí en Madero 2, interior, Madero, Avenida Tecnológico Sur, número 2, despacho 102, ahí en Plaza Las Campanas, ahí estamos para servirles. Tenemos nuestra ¿Qué horarios página. estás? Generalmente estamos bueno, nosotros Yo no soy, dice. unas audiencias, realmente andamos en la Junta de Conciliación de Arbitraje y atendiendo algunos asuntos, pero la oficina está abierta de 9 a 2 de la tarde, okay, y de 4 o 3 de la tarde a las 7 de la noche. Okay. Muy bien, pues de verdad que muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, porque sé que tuviste que hacer varias cosas para estar con nosotros acá. Un placer coincidir contigo en este espacio. Muchas gracias, Lili, por tu tiempo, por tu aportación en este programa.
Es importante comentarles que estaremos dejando el podcast de este programa a través de nuestra página web gestiondeltalento.mx. Creo que son temas relevantes, interesantes y sobre todo prácticos para gente que está empleando, pero también gente que está buscando un trabajo. Actualmente tenemos vacantes, revisa nuestra página web para que puedas identificarlas. Y si de repente no estás buscando trabajo, pero pues quieres estar ahí en el medio de la empleabilidad. Sí, pueden entrar a nuestra sección de postulantes y ahí llenar el formulario para que nosotros los tomemos en cuenta. Y puedan dejarnos su currículum a través de nuestra página web. Muchas gracias por esta tarde, gracias Juan, desde allá, desde cabina, con toda la parte técnica para que este programa salga al 100. Muchas gracias Radio 11, nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias. Miércoles a las 4 y recuerden que también en YouTube estamos dejando los videos por si se perdieron el Facebook Live. Bueno, ahí vamos a tener el video. Muchas gracias. Muchas gracias y que tarde. tengan muy bonita tarde. Buena tarde. Buenas tardes, saludos. Radio 11 presentó GDT Conecta, un espacio para descubrir tu talento. Conectamos contigo la próxima semana. Gestión del talento.